Bueno, estamos con Celeste Segovia, una mujer que nació en Chaco y que honra al Chaco. Hay quien dirá que sí, pero no coincide con mis ideas políticas. Bueno, cada uno tiene sus ideas y siempre que sean para construir, para consolidar lo hecho, parece que está perfecto. Cada uno adopta otro camino para consolidar eso. Y todos pensamos llegar al centro de la gestión. Si lo alcanzamos, bendito sea Dios. Celeste, me gustó esa apreciación que hace acerca de su vida. Me parece acertado lo que el gobernador ha decidido con respecto a su persona, ¿no? Creo que son lugares muy acertados para desarrollar ese sentido de solidaridad que, según nos está contando, lo ha demostrado en varias situaciones, ¿no? Como estudiante, como egresada, en función pública. Tuvo la suerte de conocer también a los adultos mayores que no piensan distinto a los chicos de hoy. Lo que pasa es que hoy piensan como adultos y los chicos piensan como chicos. Claro. Entonces hay que comprender a unos y a otros, ¿no? Hay que buscar eso de tener aceitado un sector y el otro, y no que se raspen entre ellos. Pero yo tengo curiosidad por saber, esa mocosita de 5 años, ¿qué cosas hacía que nos pueden llamar la atención o que no nos pueden llamar la atención? Bueno, era una cosa bastante loca, por decirlo de alguna forma. En mi barrio, que conté anteriormente, mi primera infancia se desarrolló en el barrio España. Bueno, recuerdo que tenía muchos amigos de mi edad, un poquito más grandes, un poquito más chicos, pero éramos una pandilla de niños, por así decirlo, donde no era yo la única traviesa, sino seguramente los otros también eran bastante traviesos, pero era una infancia mucho más tranquila, donde... Sabe descargarse bien, no era yo la única, dijo. Exactamente. Donde se podía estar en la calle, jugar en la calle, estar tranquilos, y en ese tiempo no había tanta inseguridad ni tanto temor, porque los chicos jueguen con sus vecinos o estén jugando a la pelota o a la embopa, a la escondida o lo que fuera en la calle. Así que bueno, era un poco eso lo que hacíamos. Más no me gustaban los juegos de nenas, por así decirlo de alguna forma. No me gustaba jugar a la muñeca. O sea, me acuerdo que mi mamá me compraba muñecas y estaba un ratito nomás con la muñeca y después ya quedaba en el archivo, sin usarse, sin jugar. Más lo que participaba y me gustaba mucho era jugar al fútbol. Era muy varonera, como se decía. O sea, jugaba a la par de los chicos varones, digamos, me moría por jugar a la pelota. En ese tiempo me iba a danza y también jugaba a la pelota. O sea, si tenía que elegir entre irme a danza y jugar a la pelota, capaz que elegía jugar a la pelota. Así que era una infancia muy sana, muy rica, en el sentido de que se podía estar tranquilo, me parece, en esa época, y dejar a los hijos tranquilos que jueguen con sus vecinos. Así que sí, no sé si era muy terrible, porque, digamos, creo que era natural, propio de la edad. Hacía las cosas que me parece que puede hacer cualquier niña o cualquier niño. Y la verdad que siempre fui una niña que no dio mucho trabajo para el estudio ni nada por el estilo, digamos. O sea, no era una nena que tenían que andar atrás mío para que estudie, no, yo era bastante responsable, siempre me gustó, de hecho, estudiar, aprender a leer era para mí todo un desafío. Eso sí, recuerdo que tenía 5 años y yo
quería urgente usar ese guardapolvo blanco que veía que usaban los chicos más grandes, porque yo quería ir a la escuela, aprender a leer, me moría. Ese es un registro que tengo de memoria por aprender a leer. Me desesperaba por aprender a leer cuando tenía 5 años. Y bueno, para mí fue toda una alegría cuando llegué a ese primer grado, porque iba a poder aprender a leer, así que... y envidiaba ese guardapolvo blanco que tenían los chicos más grandes, me acuerdo, y quería, permanentemente le decía a mi papá o a mi mamá que yo quería ir a la escuela y quería tener el guardapolvo blanco. Pero no, era una infancia sumamente tranquila, normal, creo que nunca di muchos dolores de cabeza, bueno, eso habrá que preguntarle a mi mamá si di o no dolores de cabeza, para mí no. Bastante tranquila en ese aspecto, digamos, de ser, no sé si obediente, porque siempre fui como de cuestionar, o sea, no es que acataba o acato así como las instrucciones o las órdenes, porque sí, siempre fui contestataria, cuestionadora, pero ordenada en el sentido de hacer las cosas que hay que hacer para poder avanzar en determinados proyectos. Pero bueno, creo que eso siempre se dio desde chica. Nunca fui una chica rebelde, por lo que se puede decir rebelde, de no estudiar o de no, para nada, todo lo contrario. Siempre fui muy estudiosa, Bueno. porque me gusta, ¿eh? No porque... Bueno, vamos al campo del otro lado. Dale. ¿De qué maestras te acuerdas mejor? Bueno, me acuerdo de mi maestra de primer grado, que no sé si por ahí me estás viendo, Alicia, la señorita Alicia, era mi maestra de primer grado. Tengo en mis registros una chica muy linda, alta, de pelo rubio en ese momento, tenía muchos rulos y hablaba muy fuerte, eso me acuerdo que hablaba muy fuerte. Alicia, la señorita Raquel, también de tercer grado. Mi señorita Herminia, de quinto grado, y mi señorita de séptimo grado, que en este momento no me estoy acordando, pero eran 2. Así que bueno, tengo el mejor de los recuerdos de mis maestras de la primaria, sobre todo porque marcaron un camino en mi vida. Yo recuerdo que bueno, perdí a mi padre a los 8 años, y la verdad que la contención de las hermanas en ese tiempo, de las hermanas del colegio Itatí, de mis maestras y de mis compañeros, fue muy grande en ese momento, así que el acompañamiento y la contención que me dieron en ese momento tan trágico, tan fuerte de mi vida, marcaron seguramente una huella en mí. Salimos de la escuela primaria. Dale. ¿Cómo fue la entrada al secundario? Bueno, fue duro porque, digamos, cuando uno entra a la secundaria es como que ya se dividen los grupos, hay amigas que van a otro colegio o amigas, digo amigas porque era una escuela toda de mujeres, o sea que no tenía amigos, tenía solamente amigas, y otras, bueno, estaban en otra división. Y es como el primer cimbronazo, creo yo, de la vida, esos cambios que uno tiene entrando a la adolescencia, con más responsabilidades en ese camino del adolescente que por allí piensa que se va a comer el mundo, pero en realidad todavía tiene todas las inseguridades, los miedos propios de la edad. Y es duro, creo que es duro para cualquier adolescente entrar en un mundo nuevo, que como es la secundaria, donde de pasar a tener, no sé, 9 materias, pasás a tener 15, otras responsabilidades, tus amigos que se separan, que van por otros caminos, y avanzar en ese estadio que es la secundaria, creo que para cualquier adolescente debe ser bastante dificultoso, pero bien, una adolescencia también muy sana, estudiando, con mis amigas, yendo a danza, muy tranquilo. ¿Y qué profesor quedó en el recuerdo? Y me quedó, no sé si me va a estar mirando, pero
Tengo varios. La profesora de historia de primer año, de apellido Parodi, me acuerdo, una señora muy recta, muy exigente, muy, muy preguntona, pero está bien, porque nos hacía estudiar, nos marcaba el paso. Mi profesora de geografía, que lamentablemente ya falleció, ella me quedó grabada en la memoria, y un profesor de química de apellido Lischuk, que era muy exigente, pero con el cual yo solo me podía sacar 10 con el profesor Lischuk, porque no había término medio. O aprendías química o directamente te bochaban. Entonces creo que todo el curso tenía, en algún momento del año, por lo menos al finalizar el año, todas teníamos 10 en química, porque él te hacía entrar la química, te hacía gustar la química, porque no había término medio con él. Un gran profesor, muy exigente, muy respetuoso, pero a la vez un gran profesor de química. Así que bueno, ese es el recuerdo que tengo, el recuerdo también de las hermanas de mi colegio, la hermana Carmen, la hermana Lidia, que hoy ya no están más en el colegio, sino que están en otros colegios del país. Al ser hermanas franciscanas van rotando, van cambiando, van yendo a otras provincias. Pero la verdad que siempre he recibido mucho afecto y mucha contención por parte de las hermanas y por parte de los profesores y de las maestras que me han tocado. Y de repente se terminó el colegio secundario y entramos a la universidad. ¿Y qué pasó allí? Bueno, ese es un mundo nuevo. Me acuerdo que ingresé en el año 1999, donde la Argentina estaba atravesando una crisis muy grande, muy profunda, donde la mayoría de los jóvenes, por lo menos los que podían, optaban por irse del país. Fue tremendo, porque la verdad que la crisis que se vivió en el 99, en el 2000, en el 2001, me tocó de lleno. Me acuerdo que la primera materia que tuve que rendir fue Historia Constitucional, y supongamos que la mesa empezaba un 1 de diciembre y yo tenía que rendir el 19, porque mi apellido empieza con la letra S y era por orden alfabético. Y me acuerdo que todo ese mes crucé caminando el puente con el sol hirviendo del Chaco y de Corrientes que te calcinan a la siesta, y cruzar caminando para ir a rendir esa materia, porque en ese momento había una crisis social muy grande, que de hecho desencadenó en la muerte de varias personas, en una represión que hubo en ese corte. Y bueno, finalmente ir prácticamente 20 días caminando por el puente, después a veces cuando ya estaba muy cortado, venir en balsa, cruzarme de Corrientes a Chaco para volver a mi casa, que algún canoero te cruce, porque hasta eso llegamos a hacer, con tal de volver a nuestra ciudad. Fue un año bastante duro, bastante álgido, creo que para todos, desde lo económico, desde lo social, con una crisis tremenda que recuerdo. Y bueno, después también me agarró en el medio de la facultad el atentado a las Torres Gemelas, que fue por allí, el 11 de septiembre creo que del 2001, si mal no recuerdo la fecha. Recuerdo que ese día que ocurrió eso lo tengo grabado en la memoria, porque era un día que yo tenía que ir a rendir Civil 2, que es Derecho de las Obligaciones, una materia muy álgida, muy pesada, y me acuerdo que la noticia fue ese trágico atentado que conmocionó a todo el mundo prácticamente. Pero bien, bueno, después ya en el 2003 ya estaba terminando la carrera. En el 2004 me recibo, ya cuando Néstor había llegado a presidente, y donde antes tuvimos que atravesar, no sé, por 5 cambios de presidentes que tuvimos en días, en menos de una semana tuvimos muchos cambios de presidente, donde la Argentina en general estaba descreída de la política en ese momento, estaba totalmente enojada la sociedad
con los políticos, con la política, con la situación que se estaba atravesando en ese momento de la Argentina. Y bueno, me tocó que la verdad que tampoco, yo como joven en ese momento que tenía 23 años, tampoco confiaba mucho ni en la política ni en los políticos, hasta que, bueno, Néstor fue como tomando determinadas medidas que me fueron reconciliando con la participación política y al punto tal de que empecé a militar en política digamos, por la admiración y por el acompañamiento que quería tener yo hacia esa gestión de gobierno, cuando como primera medida, por ejemplo, se autolimita con un decreto en la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia, toma un montón de decisiones muy importantes, como el desendeudamiento de la Argentina, el pago al FMI que se hizo de manera progresiva y pudimos desendeudarnos progresivamente a tal punto que hubo una parte de la gestión en que ya nadie hablaba del FMI, el FMI no intervenía en las políticas públicas ni económicas de la Argentina. Bueno, decisiones muy importantes en materia de memoria, verdad y justicia, esa revalorización, esa puesta esa puesta que hizo de las políticas de derechos humanos como políticas institucionales de Estado, que fue muy importante. Bueno, el pedido de perdón que hizo en nombre del Estado Nacional, todo lo que generó desde el punto de vista de Latinoamérica, de la patria grande, como decía él, esa unión de los pueblos sudamericanos. Y bueno, se fue desenvolviendo y yo siempre digo que yo soy hija de Néstor en materia política. Empecé a militar con él a los 23 años, en el 2004, porque él hizo que nuevamente yo, como muchos jóvenes, nos volviéramos a interiorizar, a participar y a creer que con la política, con la verdadera política, que es eso, que es vocación, que es servicio, de volver a enamorarnos y de creer que con la política se cambia la vida de la gente para bien. O sea, a partir de eso, creo que yo, como muchos otros jóvenes, empezamos a hacer un camino y una trayectoria de militancia política que, bueno, después de todos estos años que han pasado ya, hoy me tiene aquí sentada. Así hemos dado nacimiento al sujeto político, puede decirse, de este último tiempo. Bueno, es importante cuando los jóvenes toman conciencia del estado en que está la sociedad y deciden aportar su cuerpo. Así es. Para la solución de los problemas. Esperemos que sean las soluciones acertadas, lo que los jóvenes proponen, y yo quiero agradecerle el tiempo que le ha destinado a nuestro público, explicándole cómo esta chica que se llamaba Celeste Segovia y que hoy es la señora Celeste Segovia, ha evolucionado a través del tiempo y está en la plenitud de su vida y entonces está dispuesta a afianzar el Chaco para que sea ejemplo de civilidad en la Argentina. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por la Celeste. invitación. Gracias a vos.